Hola, ¿qué tal? Yo soy Patrick. Y yo soy Maricielo y el día de hoy les hablaremos sobre las Mutaciones. Las mutaciones han sido fuente de inspiración de muchas películas de Hollywood, como por ejemplo tenemos a Hulk, Wolverine, Magneto y también a Mystique. Pero una mutación también es inducida por cosas como la radiación o por sustancias cancerígenas, de forma que puede aumentar el riesgo de padecer cáncer o defectos congénitos. En el fondo es bastante simple, no es más que una falta de ortografía que está inducida en la secuencia de ADN, eso es una mutación. Primeramente, viene a ser una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo en su secuencia de ADN, debido a cambios en la secuencia de nucleótidos. Pero también llamamos mutaciones a los que alteran los cromosomas, ya sea cambiando su estructura o agregando o también quitando un cromosoma. La secuencia de ADN consta de una doble cadena de nucleótidos unidos entre sí por las bases adenina, timina, citosina y guanina, unidas en pares de AT y CG. Estas combinaciones son esenciales y deben ocurrir de esta manera. De lo contrario, la ubicación incorrecta de estas bases da como resultado una mutación. Aunque no todas las mutaciones son graves para nuestro organismo, existen mutaciones silenciosas que alteran la secuencia del ADN, pero no producen ningún cambio ni alteran ninguna función. Ahora les hablaremos sobre los tipos de mutaciones. Hay 3 niveles de mutaciones, los cuales son... Comencemos con la génica. Estas son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes. Me refiero a que afectan a las bases o letras del ADN. Continuemos con el cromosómico. Este afecta a un segmento de cromosoma que vendría a ser mayor tamaño que un gen, por tanto a su estructura, ya que estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, se duplican o que cambien de lugar dentro del cromosoma. Por último, queda el genómico, que viene a afectar el conjunto del genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos, en parte reduciéndolo a una sola serie, o también viene a afectar el número de cromosomas individualmente, como viene a ser el trisomía 21, que se le vendría a conocer como síndrome de Down. En el mundo hay aproximadamente 6 millones de personas con síndrome de Down. Además, 1 de cada 800 bebés que nacen cada año padecen ese síndrome. Mari, ¿sabías que desde que Hermann Müller y Lewis Stetler comprobaron que la aplicación de rayos X sobre las moscas de la fruta y sobre el centeno inducía la aparición de mutaciones? Se ha descubierto muchos agentes mutagénicos que se pueden clasificar en 3 grupos: físicos, químicos y biológicos. Los físicos son las subidas intensas y rápidas de la temperatura. Pueden provocar mutaciones. Los agentes físicos, por excelencia, son las radiaciones. Los químicos tienen numerosas sustancias de acción mutagénica, como tenemos hidrocarburos policíclicos, también tenemos aminas aromáticas, también tenemos a los pesticidas y colorantes industriales. Y los biólogos destacan entre ellos ciertos virus que pueden producir cambios en la expresión de algunos genes, por ejemplo, los retrovirus, los adenovirus o el virus de la hepatitis B humana, entre otros. Esos son algunos agentes mutagénicos que nos pueden afectar. Ahora les presentaremos las causas. En sí, las mutaciones genéticas pueden producirse por 3 causas.
Primero, por errores de lectura durante la replicación del ADN. Segundo, por lesiones fortuitas, como por ejemplo la rotura del enlace que une una base nitrogenada a la desoxirribosa. Y tercero, por transposiciones, que serían cambios de posición de ciertos segmentos del gen. Patrick, recientemente acabo de ver la película de Chernobyl. ¿La has visto? No, Mari, ¿de qué trata? Pues es una película basada en hechos reales y justo concuerda con el tema que estamos explicando. ¿Quieres que te la cuente? Sí, claro que sí. Cuéntame y no te olvides ningún detalle. Mira, todo inició el 26 de abril de 1986. Se produjo el accidente nuclear más grave de la historia debido a la explosión de uno de sus reactores tras una cadena de fallos en los sistemas de seguridad. Se trataba de una de las centrales de este tipo más importantes de la época. Justo ese día había un simulacro de un corte en el suministro eléctrico, pero desde ese momento se puede decir que inició la verdadera pesadilla. Al principio, el simulacro transcurría con normalidad hasta que se produjo un apagón en una de las plantas que obligó a posponerlo hasta la noche. El personal encargado de la guardia de ese día no estaba capacitado para ese tipo de responsabilidades. Es así que uno de los reactores sufrió una reducción en su potencia y se desactivó de forma temporal. Lograron estabilizarlo momentáneamente, pero a la 1:24 de la madrugada, el reactor sufrió una acumulación de hidrógeno en su interior, provocando 2 explosiones. Es así que todo se comenzó a descontrolar. 2 personas fallecieron en ese instante y hubieron miles de heridos, y la radiación se comenzó a expandir rápidamente y descontroladamente, que inclusive llamaron a las autoridades, pero al final, tristemente, no se pudo hacer nada por el descontrol y porque no habían posibles soluciones. Las personas tuvieron que huir y refugiarse lejos de esa zona. Es por ello que actualmente, aunque el área inmediatamente alrededor del desastre de Chernobyl puede no ser segura para la vida humana por miles y miles de años, la zona de exclusividad alrededor de la planta nuclear de Chernobyl se ha convertido en un refugio para la vida salvaje, ya que los humanos fueron evacuados de la zona hace ya 25 años. La población animal existente se multiplicó y las especies raras que no se habían visto en décadas han regresado. Por ejemplo, el lince, el jabalí, los lobos, el oso pardo europeo, el bisonte europeo, el caballo de Przewalski y búho real. Los pájaros hacen sus nidos dentro de las grietas del concreto en los restos destrozados del reactor nuclear. La zona de exclusión está tan rebosante de vida salvaje que en el año 2007 el gobierno de Ucrania lo designó como santuario de la vida salvaje. Ahora es uno de los santuarios de vida salvaje más grandes de Europa. Wow, me ha gustado mucho. En sí me gustan este tipo de películas. Muchas gracias, Mari, por contármelo. Como dato curioso acerca de lo que mi compañera les ha contado, algunas aves de Chernóbil, como el pico gordo, mutaron, consiguieron sobrevivir a la radiación y también hay árboles muertos sin signos de descomposición. Chicos, este dato es muy importante, porque ¿saben que se cree que más del 50% de la población mundial tiene los ojos de color marrón? Pues esto depende, Patrick, ya que en este caso únicamente va a depender de la cantidad de melanina que produce nuestro iris. Gracias a ello vamos a obtener los diversos colores diferentes como ámbar, avellana y verde. Entonces, Mari, ¿me estás queriendo decir que puede ser posible que haya ocurrido una mutación? Pues sí, Patrick, ya que ha sufrido lo que es una mutación esa persona para obtener los ojos azules, un claro ejemplo. Pero ojo con esto, ya que esto no va a ser ningún problema y no es dañino para nuestra salud, pero viene a ser una mutación.
Muy interesante. Entonces, otro ejemplo de una mutación es la drepanocitosis, que es una alteración de la sangre del ser humano, que causa que los glóbulos rojos se deformen y también que dificulten la circulación sanguínea, eso provocando que el paciente sufra microinfartos y anemia. Pero si usted es portador de esta enfermedad, su cuerpo se vuelve resistente a la malaria. En un futuro lejano, las mutaciones pueden ser la solución para muchas enfermedades que nos acosan claramente, pero solo el tiempo nos lo dirá, de acuerdo a cómo progresemos con la ciencia. Bueno, ahora hablaremos sobre los efectos de las mutaciones. Ninguno de los agentes mutágenos produce mutaciones específicas. Entre los efectos de las mutaciones encontramos los efectos nocivos y los beneficiosos. Los efectos nocivos son especialmente peligrosas en los gametos, cigotos o células de un embrión, del que pueden surgir individuos u órganos anómalos. Si afecta a células en continua división, puede surgir un cáncer al alterar los oncogenes o los genes supresores. La mayoría de las mutaciones son letales, pero también pueden producir numerosas enfermedades hereditarias, congénitas y enfermedades crónicas en el adulto. Muchos de los contaminantes ambientales son agentes mutagénicos que no solo afectan al ser humano, sino también a los componentes biológicos de los ecosistemas, provocando en muchos casos severos desequilibrios y daños permanentes. Después de leer y retomar lo antes aprendido acerca de las mutaciones genéticas, podemos concluir de que estas mutaciones son totalmente impredecibles acerca de la evolución biológica. Pero bueno chicos, esto ha sido todo el video. Hemos visto qué es, causas, tipos, efectos, ejemplos. Pero bueno, llegó la hora de despedirnos. Esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero antes de ello hay que recalcar que este video fue realizado por la Universidad San Juan Bautista de Ica, el cual fue encargado por los docentes Elvis Peralta y Ana Rejas. Bueno chicos, esto sí es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y hasta el próximo video.